¿Qué tan vieja es la psicología, güey? O sea, Pues ¿quién sería el primer psicólogo? Es una gran pregunta porque, pues digo, si nos vamos hasta... O sea, hay muchos precursores de la psicología. Desde... Digo, la filosofía precede la psicología. Pues bueno, y se relaciona, la ¿no? filosofía, pues la madre de todas, Sí. ¿no? Pero hay, pues no sé, un precursor incluso de la psicología puede ser la astrología misma. Sí. Definitivamente, la astrología pudiera ser un... todo intento de tratar de Explicar comportamientos humanos, pues es un precursor de la psicología. Ya formalmente, y también depende del lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el conductismo de Pavlov, pues, ¿qué fue? ¿Siglo XIX? Sí, ya en el siglo XIX fue como que los avances más importantes que tenías, pues, por un lado, pues te digo, Pavlov con el conductismo, que sentó, pues, eso fue un avance importante. También en Estados Unidos con Watson y demás, que fueron conductistas importantes. Por eso te digo, depende del lugar. Porque mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, el conductismo agarró mucha fuerza, igual en estas épocas, pues en Europa, por ejemplo en Viena, pues fue donde Freud, el psicoanálisis empezó a emerger. También, siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y pues bueno, hubo lugares en donde se propagó más el psicoanálisis, pero pues hubo otros lugares en donde se propaga más el conductismo. Y luego vino Skinner en Estados Unidos, que con el conductismo operante, y fueron avanzando hasta que esos son los precursores que ahorita tenemos ahora como en Occidente un poquito más principal, el sistema cognitivo-conductual, que justamente es una evolución del conductismo, por eso es cognitivo-conductual. ¿Pero es una síntesis? Es una síntesis del conductismo y el cognitivismo. Yeah. ¿Qué era el conductismo? Haz de cuenta que el conductismo, como te digo, güey, casi como animales, güey. Sí. O sea, era... Y hubo muchos experimentos. ¿Te acuerdas del experimento del pequeño Albert? Habíamos hablado de eso, lo habíamos discutido. ¿Qué era? ¿Recuerdas? El experimento del pequeño Albert fue un experimento muy, muy controversial por Watson, justamente uno de los precursores del conductismo, en donde... El pequeño Albert. Es un gran título, güey. En donde quiso probar, o más bien, sí, determinar como... El cruel experimento del pequeño Albert. A ver, el cruel experimento del pequeño Albert. Quería condicionarle un miedo, güey. Un bebé tranquilo y sereno que al cabo de unos pocos meses se comporta con ansiedad y desarrolla un miedo exacerbado a los animales con pelo y a Santa Claus. En 1919 el psicólogo John B. Watson llevó a cabo el conocido como experimento del pequeño Albert para probar sus hipótesis conductistas. Está bien, es una tragedia la vida de ese güey. O sea, de Watson. De Albert no se supo mucho después, hubo muchas especulaciones, pero este güey Watson, que justo, ¿no? Es uno de los impulsores del... bebé. Sí, güey, es uno de los impulsores del conductismo, que el conductismo clásico, pues, o los principios clásicos fue de Pavlov, que fue el famoso experimento del perro, ¿te acuerdas? Que era condicionar un estímulo, una respuesta. Entonces, justamente querían llevar como esto a la parte humana. Y este güey quería como justamente probar un condicionamiento de un miedo en un bebé. ¿Por qué de un bebé? ¿O cuál es la lógica de un bebé? Pues que estaba... Tabla rasa o ese pedo. Exactamente. O sea, tenía como un 9 meses, güey. Pues está poco contaminado por el ambiente. Sí. Entonces, de esa forma, en un experimento, entre comillas, pues sí, científico, pues tienes que quitar como la mayor cantidad de contaminación posible. Sí, claro. Entonces, al tener un bebé de 9 meses es una forma de quitar... O sea, decir, si logro ponerle este miedo, condicionar este miedo, se debió al experimento. Sí. Porque no ha tenido más experiencias. Entonces, qué cabrón, güey, no, hombre, sí, una tragedia. Y pues creo, el experimento le trató de infundir un miedo, condicionar un miedo a las ratas, si bien recuerdo, ¿no? Sí, pero en vez de un perro se trabaja con un bebé. Creo que era un conejo, que pues aquí hay un conejo, güey. No, pero es que luego, o sea, mira, a ver... la rata, sí. Exactamente. Mira, dice, con menos de 9 meses... para que el experimento se desarrollase en consonancia con los objetivos se precisaba un sujeto que aún no hubiera manifestado emociones muy intensas, el bebé. Desde luego que tenía que ser un ser humano de vida muy corta. Reiner acudió a un orfanato y sugirió escoger al hijo de una de las nodrizas que ha vivido en un ambiente tranquilo sin muchos estímulos. Se decía que apenas había llorado desde que nació, era perfecto para el experimento. Con menos de 9 meses, Watson y Reiner iniciaron el experimento con una primera fase en la que expusieron al bebé una fogata y varios animales, pero Albert no mostró ningún temor.
Eso para demostrar que, pues bueno, no Que no tiene ningún miedo, tenía el entonces miedo, sí. cualquier cosa nueva es Aquí estamos empezando. Sí lloró, no obstante, ante el ruido producto de golpear una lámina metálica con un martillo, confirmando una de las hipótesis de Watson. El miedo, junto a la cólera y el amor, son los 3 sentimientos reconocibles en niños recién nacidos, siendo el miedo condicionado especialmente por ruidos fuertes y la falta de sustentación. 2 meses después de la toma de contacto, Watson y Raynor pasaron a la fase del miedo condicionado. Comenzaron a mostrar diferentes estímulos para comprobar si podían modificar su conducta, si podía aprender miedo. El concreto mostraba una rata blanca de laboratorio que Albert quiso tocar, pero cuando hizo varios intentos de acercarse a ella, Watson golpeó la barra metálica. El bebé se echó hacia atrás y cuando volvió a intentar tocar la rata, nuevo ruido metálico. Albert lloró. Y así Albert aprendió el miedo, güey. Exacto, porque si no, se descubrieron que el tocar el ruido fuerte le producía el miedo, entonces el condicionamiento era emparejar la manifestación del animal al que querían producir el miedo con el sonido y repetirlo una y otra vez para que eventualmente ya no necesitaras pegarle a la barra metálica y producir el sonido, sino que nada más por ver al animal ya le iba a provocar el miedo, que fue lo que pasó. Y no solamente, sino que también ahí pues sugirió Watson la generalización del miedo, porque el miedo del bebé se propagó no solamente a las ratas, sino a cualquier figura con pelo, güey. Por eso dice que le tuvo miedo a Santa Claus, güey. Sí, o sea, el miedo se propagó a todo lo que... Se generalizó, que pues es por asociación, que es algo esperable porque es como... esto se parece a, ¿no? Es como, así funciona, muchas veces vemos que así funciona nuestra mente, ¿no? O sea, así te empiezas a dar cuenta. Yo no sé, no había escuchado el concepto de asociación en ese sentido. O sea, todas las cosas que se parecen a lo que inicialmente te dio miedo, también a la verga los metemos en esa misma caja. Eso se le llama generalización del miedo. Obviamente, para nuestra mente, que se parece una cosa a la otra, pues no es algo que tú puedes controlar, es un proceso inconsciente. Y a ver, eso sucede no nada más en el miedo. El amor es eso, güey. ¿Qué no es el amor sino una transferencia de cualidades que a lo largo de tu vida has visto y verdad, a través de tus papás y la gente significativa de tu vida, que parece cierta persona de repente conglomerar, o por lo menos las más intensas y las más importantes? Las esenciales, claro. Es eso, es un proceso. Y los ataques de ansiedad también de cierta manera pueden iniciar por una serie de circunstancias que te llevan a un evento pasado que te hace recordar lo mismo, ¿no? Y es como, es la parte quizá esencial de la experiencia que se puede llevar a generalizar a más cosas. Y acabó bien mal, güey, porque cuando... Pobre Albert, no, deja tú, güey, cuando intentó revertir haz de cuenta que dijo, bueno, ya, vamos a revertir el condicionamiento, vamos a quitarle el miedo. ¿Cómo lo esperaba hacer? Pues igual, por exposición. Pues eso sí, para que veas... es un consenso entre los diferentes sistemas teóricos. ¿Cuál es la forma de tratar de combatir un miedo? A través de terapias de exposición. Te expones gradualmente al objeto del miedo para que gradualmente le vayas quitando el miedo. Eso es lo que quería hacer lo mismo al revés. O sea, ir exponiendo otra vez al bebé con... Que está bien cabrón porque acaba siendo como un promedio, ¿no? En donde si tienes 2 experiencias muy traumáticas, pues tu promedio es muy alto. Pero si le metes experiencias que no son traumáticas, empieza a diluir, y bajas el miedo de una manera numérica, ¿no? Sí, güey, la neta sí. Y ahí el problema es, o donde siempre se complica con el sujeto, que es lo que evita que se pueda como... pues sí, objetivizar al ser humano, es pues que la cantidad de afecto que una persona atribuye a cierta experiencia pues va a variar. Sí. O sea, nunca va a ser general. Claro. Entonces, pero bueno, el punto es que en ese momento se llevaron el bebé, güey. Nunca pudo quitarle la condición. Entonces no se sabe qué pasó con Albert. No se sabe qué pasó. Hay muchas especulaciones de que ya sabes, teorías. Albert Einstein, ese niño se convirtió en Albert Einstein. Y Watson, güey, pues una tragedia, güey. Tuvo hijos, los educó con los principios conductistas y se terminaron suicidando, cabrón. A la verga, los hijos. No me acuerdo si los 2 o 1. Checa. Wey. Los hijos de, ¿cómo se llama el güey? Watson, güey. ¿Pero cómo se llama el güey? Watson, psicólogo, bueno. John B. Watson. John B. Watson. Tuvieron 2 hijos, también llamados Johnny Marix, el último de... Bueno, a ver.
John B. Watson se casó con Mary Ickes, hermana del político Harold L. Ickes. Mientras estaba en la escuela de posgrado, tuvieron 2 hijos, también llamados John y Mackie y Mary Ickes Watson, el último de los cuales intentó suicidarse más tarde en la vida. Al parecer se intentó suicidar. No, ahí está. Ah, mira, aquí está. Terminó suicidándose. Al igual que su media hermana William, terminó suicidándose en 1963. En 1920, después de la finalización del divorcio, Watson y Rayner se casaron en Nueva Jersey criando 2 hijos, William y James, quienes se criaron con los principios conductistas que John defendió en todo momento. La pareja permaneció junta hasta la muerte de Rayner a los 36 años en 1935. Tras el fallecimiento de su esposa, se distanció de sus círculos sociales y se fue a vivir a una granja en Connecticut, donde pasó los últimos años de su vida dedicado a las labores de campo. Al igual que su media hermana, William. Los dos, güey. Los dos se suicidaron. A la verga. Sí, los dos se suicidaron. Sí, pues William. O sea, sí, igual William que su media hermana sí. y la... Güey, a la verga, güey. O sea, William y su media hermana, no James. Sí, okay, pues qué puta locura. Digo, eso también siempre se me ha hecho interesante de lo... O sea, es que, a ver, si tú eres psicólogo y quieres probar una teoría, lo puedes probar con ratas, pero, güey... Sí, claro. Donde está la papa, al chile es probarlo con seres humanos, que despierta dilemas éticos bien interesantes. O sea, este tema me recordó mucho a... Creo que ya te había platicado la historia de David Reimer, ¿no? Que era este niño que también... eran unos gemelos que a uno, por una circuncisión errónea, le acaban destruyendo el pene. Ah, sí, que lo criaron como mujer. Ajá, entonces el psicólogo John, se llamaba John Money, también esto fue al principio a él le atribuyen la teoría de género, ¿no? Sí, este güey tenía la teoría de que el género es un constructo social. Sí. Entonces él se topa con este caso de 2 gemelos, a uno que le arruinaron el pene por la circuncisión, habla con los papás y los convence de que es más fácil reconstruir una vagina que un pene. Entonces al niño lo meten y lo convierten, en mujer, o le ponen una vagina, como le quieras llamar, y lo someten a terapia hormonal, y este güey es el psicólogo que le está dando terapia cada 15 días durante 15 años, güey. Y eventualmente el niño o la niña experimenta una disforia terrible, se vuelve una persona muy problemática, finalmente le dicen la verdad, se muda a otra ciudad y se acaba matando, güey. Sí, claro, güey, qué chingados. Claro, pero, güey, eso se me hace, digo, obviamente es muy cruel, pero también interesante, güey, pues cómo pruebas tus cosas. O sea, no es como un programador que nada más haces un programa y lo corres a ver qué funciona. Aquí necesitas un sujeto, necesitas un... Sí, hay límites. Y pues justamente por esos límites también va a haber, por lo menos hasta ahora, pues límites en nuestra comprensión. ¿Dónde, o sea, cuál es el bleeding edge hoy en día en la psicología? O sea, ¿en dónde estamos? ¿En qué aspecto? En el sentido, o sea, ¿cuáles son las teorías más avanzadas? Por eso te digo, el sistema teórico, por lo menos en Occidente, predominante, pues es el cognitivo-conductual. Ahora, es el que, por lo menos en Occidente, es el que se enseña y demás. Hay ciertos países en donde el psicoanálisis es muy predominante. Por ejemplo, España, por ejemplo, Argentina. ¿Por qué? Pues ahí se ha popularizado y se ha mantenido. Son como y México también. México también es muy... O sea, hay mucho psicoanálisis. ¿Por qué se le tira mucha mierda al psicoanálisis? ¿O no se le tira mucha mierda? Pues yo como que tengo esa impresión de que muchos por 2 cosas principalmente. Uno, pues por la calidad pseudocientífica. O sea, que pues, las teorías no tienen ninguna validez científica. Y por otro lado, que creo que es la más importante a mi parecer, pues como que critican que muchos... Desde afuera, ¿no? Critican que muchos como... Pues sí, pareciera como un grupo sectario, ¿no? Como sí, o sea, como una... Sí. Es que si es pseudocientífico empieza a involucrar fe, ¿no? O sea... Muchos, sí. Muchos sí, naturalmente. Porque, a ver, pues claro, si no hay una evidencia... Pero bueno, es que también es complicado. Es que, ay, güey, es bien complicado. Yo, ¿sabes a qué le atribuyo? Digo, obviamente puedo cambiar de opinión después, pero ahorita, ¿sabes? Creo que... Y por eso también veo la utilidad del psicoanálisis. Porque el lenguaje es nuestra herramienta principal para nuestra comprensión de la realidad. Eso es algo que todo mundo podemos constatar. Fíjate la conversación que estamos teniendo en este momento. O sea, es a través de significado.